repaso a las noticias clave de esta jornada, de este jueves 11 de noviembre. La Comisión Europea asesta a un drástico recorte a las previsiones de crecimiento económico para España, que pasan del 6,2% anunciado en las previsiones de verano al 4,6% la actualización que ha hecho hoy Bruselas. Una reducción que justifica por el modesto repunte registrado en el segundo trimestre del año, también por los atascos en las cadenas de suministro, el alza de precios de la energía y un consumo interno que está siendo más flojo de lo esperado, como también nos mostraban hace semanas las cifras del INE. De cara a 2022, Bruselas pasa de anticipar una expansión del PIB del 6,3 a un 5,5%. La radiografía que dibuja el Ejecutivo Comunitario deja todavía más solo al Gobierno central, que sigue manteniendo su pronóstico de una subida del 6,5% para 2021 y del 7% en 2022. Y eso a pesar de que en las últimas semanas hemos visto a organismos y entidades de todo tipo recortar fuertemente sus previsiones, muchas de ellas por debajo del 5%. Bruselas alerta de que, pese a que la recuperación económica gana terreno en España, aún existen varios riesgos, como el resurgimiento de la pandemia en otros países que pueda retrasar la recuperación del sector turístico, los cuellos de botella en los suministros o el encarecimiento de los precios de la energía y del transporte. Por el contrario, el despliegue y la ejecución del plan de recuperación y las reformas e inversiones previstas podrían tener un impacto positivo en el crecimiento real y potencial de la economía nacional. Pero en cualquier caso, la Comisión no espera que el nivel de desempleo previo a la pandemia se recupere hasta el año 2023. Augura una tasa de paro que se reducirá este año al 15,2%, muy levemente, al 14,3% el próximo año y al 13,9% en 2023. Así explica el análisis de España el comisario de Economía Europeo, Paolo Gentiloni. In Spain, growth is projected at 4.6% this year, below our summer expectations. However, Spain's GDP is expected to remain on a very strong growth path over the next 2 years, also thanks to the implementation of the RRF. So growth is projected at 5.5% in 22 and 4.4 in 23. En cuanto a la escalada de los precios, la Comisión Europea asume que seguirá al alza en el corto plazo y en niveles récord hasta el segundo trimestre de 2022. Sin embargo, la Comisión alerta de que indexar las pensiones al IPC a partir de 2021, que es lo que recoge la reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno y que tramita actualmente el Parlamento, aumentaría la inflación subyacente. Del lado de las cuentas públicas, la expectativa es que la mejora de ingresos permita reducir el déficit al 8,1% del PIB este año y al 5,2% el que viene. La deuda pública va a crecer aún este año hasta el 120,6% del PIB, pero se irá reduciendo poquito a poco a partir del año que viene, llegando al 116,9% en 2023. Eso en España. En el conjunto de la Unión Europea, Bruselas ve que la economía se está recuperando de la recesión derivada de la pandemia más rápido de lo previsto. A medida que avanzan las campañas de vacunación y se empiezan a levantar las restricciones, el crecimiento se reanudó en primavera, dice Bruselas, y continuó sin cesar durante la temporada de verano, apoyado en la reapertura de la economía. A pesar de los crecientes vientos en contra, se prevé que la economía de la Unión Europea siga expandiéndose durante el periodo de previsión, alcanzando una tasa de crecimiento del 5% en 2021, un 4,3% en 2022 y un 2,5% en 2023. Se prevé que las tasas de crecimiento de la eurozona sean iguales y del 2,4% en 2023. Estas perspectivas dependen, eso sí, en la medida de dos factores: de cómo evolucione la pandemia y, por otro lado, de que consiga casar el ritmo de oferta con la demanda tras la reapertura de la economía, es decir, que se solucionen esos cuellos de botella que estamos viendo cada día. Pero, eso sí, una cosa importante y con diferencia respecto a España: la economía de la Unión Europea ya ha recuperado el nivel de producción anterior a la pandemia en la segunda mitad del año. La mayoría de los países de la Unión Europea habrán alcanzado su nivel de PIB prepandémico a finales de 2022. Y sobre esas previsiones